Décimo encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Dr. Gunther Dietz, Premio Tenamastle 2015. Doctor en Antropología por la Universidad de Hamburgo, con estudios en Antropología Social, Antropología de América, Filosofía y Filología Hispánica. Investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Jalapa, México. Miembro del Cuerpo Académico Estudios Interculturales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha realizado trabajos de campo etnográficos sobre artesanías e indigenismo, así como sobre comunidades indígenas y movimientos étnicos en Michoacán, y sobre colectivos inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, multiculturalismo y educación intercultural en Hamburgo, Alemania, en Andalucía, España y en Veracruz, México. Cuenta con más de 26 publicaciones internacionales y una innumerable cantidad de capítulos de libros y artículos en revistas de divulgación. Yo soy del norte de Alemania, de una región que se llama Schleswig-Holstein. Está ubicada entre Hamburgo, el Elba y la frontera con Dinamarca. En mis épocas jóvenes tocaba guitarra y sobre todo me formé en la cuestión de la guitarra de cuerda de acero, que son estas guitarras estadounidenses, norteamericanas, ¿no? Y ese tipo de música folk, ¿no? Por ahí es por donde me interesé. Y en cuanto a literatura, es sobre todo, ahí sigo mis raíces, la literatura alemana del siglo XX, la literatura, las grandes novelas de la ruptura del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia con el nazismo, con el fascismo y lo que surgió ahí de nueva literatura alemana, una estética de ruptura frente a los cánones de la novela burguesa, en la que todo tenía sentido, en la que todo tenía una evolución, un transcurso unidireccional. Yo creo que mucho tiene que ver con que una parte de mi infancia, desde los 4 años hasta los 11, 12 años, viví con mi familia, con mis padres en Chile, en el sur de Chile. Mi padre ya estaba jubilado, mi padre era maestro, y en Alemania hay un sistema de escuelas en el extranjero, escuelas alemanas, y mi padre, como joven maestro todavía sin plaza, tomó entonces la posibilidad, y entonces en total fueron 7 años que estuvimos viviendo en Chile, y además en una región específica en el sur de Chile, en torno a la ciudad de Temuco, donde hasta hace muy poco, hasta la fecha, la gente dice que apenas hay chilenos, hay mapuches y alemanes, porque hubo una gran emigración alemana desde el siglo XIX al sur de Chile, y creo que esa experiencia con los mapuche, con los alemanes en Chile, con los chilenos, esa primera experiencia de diversidad me marcó, ¿no? Sí, fueron como 2 desembarcos, si se puede decir, 2 fases diferentes. Cuando terminé mis estudios de antropología, primero para la tesis de maestría y después para la tesis de doctorado, yo quería hacer un trabajo en México, había hecho algún trabajo de campo y por azares del destino, básicamente por los proyectos, los actores con los que colaborábamos en Hamburgo, decidí hacer mis trabajos en Michoacán, en la meseta Purépecha. Primero comencé con un pequeño trabajo sobre artesanías, fomento artesanal, el indigenismo, a favor de las comunidades lacustres de la cuenca de Pátzcuaro, y a partir de ahí conocí a otros actores que me interesaban mucho, y entonces hice varias estancias entre el año 90 y el 94. Viví la mayor parte del tiempo en la región, primero en Pátzcuaro y en Santa Fe de la Laguna, y después en la meseta. Pero la política federal, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que se crea en el 2001, dice no, la vía para obtener acceso a la educación superior en esas regiones se llama, a partir de ahora, Universidad Intercultural.
Entonces tenemos esta situación rara que en América Latina las universidades interculturales o indígenas son una conquista de los pueblos y de los movimientos, y en México se crean por decreto, desde arriba. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero la mayoría de las universidades llamadas interculturales son creaciones desde arriba, con cierto presupuesto federal, estatal, pero con un problema de legitimidad de origen. Y en el contexto mexicano me encuentro con esta paradoja, para mí, paradoja, digamos, conceptual, de que en Europa siempre se decía que el inmigrante es el problema y la escuela homogeneizadora, etcétera, es la solución. Y aquí al contrario, aquí la escuela, que es producto de la colonización europea, no es el problema, sino que el autóctono es el problema, el indígena es el problema, el que todavía no es mestizo, el que todavía no es mexicano. Entonces es muy raro, en un caso se dice que el problema son los de fuera y los de dentro somos la solución, y aquí al contrario, los que son de fuera y son ahora dueños, digamos, del país de alguna manera, son la solución, y el problema son los que nunca se movieron de sus raíces, ¿no? De su lugar. Y eso demuestra que tanto en un caso como en otro, Europa tanto como América Latina, el problema no son las llamadas minorías. El problema es cómo se piensa a sí mismo el Estado-Nación, cómo se piensa a sí mismo en relación a la sociedad. Y tanto en Europa como en América Latina, a pesar de la Revolución Mexicana, a pesar de muchos cambios en muchos otros países, seguimos pensando que la homogeneidad es lo deseable y la heterogeneidad, lo diverso, es algo problemático. Es algo que mete líos, y las instituciones deberían ser como fábricas de homogeneización. Entran todos diferentes y salen todos igualitos. Así se pensó la escuela en el siglo XIX. Y eso, por supuesto, está completamente desfasado. La ventaja que tenemos ahora es que los propios actores ya no se callan. Entonces ya no son receptores de una política unidireccional del Estado, sino que, sobre todo aquí en América Latina, los pueblos originarios han ido conquistando un marco jurídico, primero a nivel internacional y luego los Estados-naciones, de forma pionera Colombia, Bolivia, Ecuador, pero también México tiene hoy en día leyes muy buenas, muy progresistas, podríamos decir, que reconocen la diversidad lingüística y cultural. Y entonces, a partir de ahí, surge la necesidad de diversificar los sistemas educativos. Hoy en día, en una sociedad como esta, necesitamos personas que tengan capacidades de comprensión del otro, capacidades de traducción entre una lengua y otra, pero no solo en el sentido lingüístico, sino también en el sentido cultural. La sociedad es tan diversa que tenemos que dialogar entre generaciones, entre confesiones, entre grupos de edad, etc. Y entonces, en esto que la SEP ahora llama las competencias genéricas, el tratar la diversidad de forma democrática, de forma equitativa y no de forma violenta, autoritaria, es una competencia clave, es una capacidad clave que necesitamos desarrollar en todas las generaciones, pero nosotros específicamente con las nuevas generaciones. No se puede generalizar. Lo que es un hecho es que hay una fuerte presión desde arriba para que haya, suena paradójico, pero para que haya una educación intercultural homogénea. O sea, el mismo tipo de educación intercultural en distintas partes del país. Y nosotros, desde la academia, desde los movimientos, estamos diciendo que eso es una contradicción en términos. Si tú quieres una educación culturalmente diversa, tiene que reflejar la diversidad de cada región. Incluso aquí en la Veracruzana Intercultural tenemos 4 sedes regionales, desde la Huasteca hasta la región de Selvas, casi junto a Tabasco. ¿Y por qué vamos a ofrecer lo mismo en regiones tan diferentes? La educación intercultural, para que pueda ser intercultural, tiene que formularse de manera inductiva y de manera participativa. Necesitamos los sabios de las comunidades. Tener en tu comunidad a la primera licenciada que sabe de derechos, que conoce sus propios derechos, que lucha contra la violencia de género, por ejemplo, aunque ella no consiga trabajo. Pero ella en la comunidad, y lo sé de Tatahuicapan, de otras comunidades en el sur de Veracruz, se convierte en la gestora de los asuntos de la comunidad. Pero además ella, como mujer y como chica joven, cuando antes toda la estructura era masculinizada y además era gerontocrática, digamos, eran los más ancianos los que
tenían todo el control. Muchos de nuestros egresados, aunque no tengan un trabajo estable, pero trabajan en los ayuntamientos, trabajan en las presidencias municipales, algunos han llegado a ser síndicos, tenemos varios que ahora se presentan a elecciones que pronto tendrán lugar aquí en Veracruz, y es algo que no habíamos previsto. No habíamos previsto tanto ni el factor de género, el empoderamiento de las chicas en la Universidad Intercultural, y tampoco este factor político, de que los jóvenes hoy en día están participando a nivel hormiguita tal vez, pero desde los municipios, agencias municipales, etcétera, y se están integrando. ¿Por qué? Porque ellos son la primera generación que sabe leer y escribir el español y su lengua materna. Pero poquito a poco lo estamos logrando, y para eso invertimos mucho tiempo y mucha energía en la formación de los docentes y de las docentes, porque tiene mucho que ver con desaprender y luego reaprender. Y yo mismo soy el primero que lo admito, ¿no? Porque yo fui formado en una universidad muy occidental, ¿no? Pero una cuestión que nos cuesta todavía es luego lo que ocurre de novedoso en el aula y en la comunidad, volverlo parte del currículum oficial. Y ahí nos ponen muchos candados burocráticos, administrativos, ¿no? Un ejemplo, en todas las carreras hay mallas curriculares. Las mallas curriculares siempre se piensan desde la oferta, porque yo soy el que sé de pedagogía, yo monto una malla curricular de pedagogía, y los que entran en primero, lo siento, por ahí pasan y se van formando, todos igualitos. Eso no sirve en una universidad intercultural. En una universidad intercultural, el joven o la joven ingresa con un proyecto de intervención, de transformación de su comunidad. Entonces, la malla curricular la tenemos que cambiar de tal forma que ya no sea oferta, sino demanda. Si viene una instancia evaluadora desde fuera, dice, a ver, ¿cuántos profes hay aquí? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas horas nalga, digamos, se están impartiendo una materia? Digo, no es eso. No se está impartiendo esa hora sedentaria en el aula, sino que se trabaja por un proyecto. Ninguno de los actores indígenas partícipes estaban exigiendo interculturalidad, estaban exigiendo autonomía. Y no solo autonomía lingüística, cultural, como ahora ya se reconoce en la Constitución mexicana después de las reformas, sino ellos estaban exigiendo autonomía territorial. El Estado mexicano, en la estructura federal que tiene, no quería reconocer un nuevo espacio intermedio, digamos, entre municipio y Estado, las regiones autónomas. No hubo la voluntad política para reconocer esto, y entonces ocurre la paradójica negociación en la cual los pueblos originarios piden autonomía, exigen autonomía, y el Estado da interculturalidad. Y eso es una situación, digamos, extraordinaria en relación al resto de América Latina, porque ahora en muchos contextos mexicanos la interculturalidad se ve a veces como una imposición desde arriba. México desde el 94 para acá, yo sé que a veces a regañadientes, pero ha firmado todos los convenios internacionales, todos los tratados internacionales. Mi propio país no ha firmado el convenio 169 de la OIT, porque tenemos un grupo autóctono no nacionalizado en Alemania, y Alemania se niega a reconocer la territorialidad de ese pueblo, por eso no lo ha firmado. México sí lo ha firmado, México sí reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, México sí reconoce el derecho de consulta previa, libre e informada, pero no lo aplica. O sea, no ha cambiado la ley de forestales, la ley de etcétera. Entonces, lo que hay a menudo es esta brecha entre los decires y los haceres, entre el marco normativo jurídico y la práctica. Y ahí hay un abismo, y creo que este abismo tiene orígenes coloniales, ¿no? Que desde aquí se decía a los virreyes, y desde los virreyes se reportaba a España no sé qué cosa, y aquí ocurría otra cosa. En el 94, recuerdo, estábamos trabajando en un colectivo zapatista entre Michoacán y Hamburgo, donde yo vivía, y como nos habíamos formado muchos de mi generación en esto de la solidaridad con la revolución sandinista, solidaridad con no sé qué grupo en Guatemala, etcétera, entonces mandábamos comunicados al EZLN, a la Comandancia General, diciendo, ¿qué necesitan? ¿En qué les apoyamos? ¿Hacia dónde va, comandante? Y Marcos y estos otros decían, aquí nosotros, hagan ustedes su revolución pendiente allá, porque si allá hubiera otras relaciones de poder, aquí también las habría.
Así que no nos pidan a nosotros hacia dónde tienen que evolucionar ustedes. Esta idea de que cada actor tiene su propia legitimidad y su propia dinámica. Y ya no creemos en estas ideologías de que todos vamos a ir al mismo destino, al mismo progreso, que es una idea muy occidental, ¿no? De que todo unidireccionalmente va mejorando. No, yo creo que es más importante trabajar desde cada uno de los contextos. Para mí es un gran reconocimiento, en primer lugar sabiendo de quién proviene, de los colegas de la UDG y de CUNORTE con los que hemos tenido mucho intercambio, pero también, y es algo que me pone un poco nervioso, viendo el listado de los que me anteceden en el premio, ¿no? Porque son grandes académicos, grandes investigadores de reconocido prestigio. Ahí me veo más bien como aprendiz de ellos mismos y prometo también, por supuesto, intentar devolver algo de las experiencias que tenemos aquí en este intercambio que tenemos entre la UDG y la Veracruzana. Dr. Günther Dietz, Premio Tenamastle 2015. 10º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas.